busco tu corazón y este vacío se llena de tu amor. Desde el corazón de la diócesis de San Miguel, Radio Reina de la Paz. Reina de la paz, reina del amor, regálanos la paz que necesita el Salvador. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La Biblia contiene la palabra de Dios. Es un mensaje de amor que Dios da a conocer a los hombres y les enseña su plan de salvación. Radio Reina de la Paz le invita a escudriñar la Biblia junto al Padre Jorge Fuentes. La Biblia es candil que ilumina en medio de la oscuridad y es la palabra que guía a... Buenas noches, hermanos y hermanas, sean bienvenidos a su programa Escudriñando la Biblia. Estamos repasando las grandes etapas de la historia de la salvación. Habíamos iniciado el estudio de la etapa de la conquista de Canaán y de los jueces que corresponden al asentamiento de las tribus israelitas en la tierra prometida, en Canaán. Yo les había explicado que estos dos primeros libros de los que había hecho mención, Josué, Jueces, que son los que relatan esta etapa de la historia de la salvación, pertenecen a una colección de libros que se conoce como la historia deuteronomista. Este adjetivo de historia deuteronomista procede del libro mismo del Deuteronomio. La teología que se desarrolla en estos libros está inspirada en la tradición deuteronomista que se contiene sobre todo en el libro del Deuteronomio y más específicamente en uno de los bloques legislativos que se encuentran en este libro, que se conoce como el Código Deuteronomista. Los principios doctrinales que se desarrollan en estas leyes del Código Deuteronomista son las que aparecen de forma más ampliada en los libros de Josué, Jueces, Primera y Segunda Samuel y Primera y Segunda Reyes. Entre el libro de los Jueces y Primera Samuel encontramos el libro de Ruth, que no pertenece desde el punto de vista temático a esta colección de libros. La ubicación en este lugar se debe a que el libro de Ruth está ambientado en el tiempo de los jueces y también porque Ruth pertenece a la genealogía inmediata del rey David, y en el libro primero de Samuel se narra precisamente la instauración de la monarquía, de la que la gran figura es sin duda el rey David. Pues bien, en estos libros de la historia deuteronomista se nos desarrolla de forma narrativa la historia que va desde la llegada a Canaán, la conquista de la tierra, relatada especialmente en el libro de Josué y en el primer capítulo del libro de los jueces, hasta la caída del reino del sur, el año 587. Ese es como el argumento histórico narrativo de estos libros de la historia deuteronomista. Yo les explicaba en el programa anterior que en el libro de Josué se nos narra utilizando un lenguaje épico. Este es un género literario para narrar las grandes acciones heroicas de un pueblo, de una persona en particular. Tenemos en la literatura universal grandes epopeyas, por ejemplo la Ilíada, la Odisea, obras de la literatura griega. También en Italia tenemos la Eneida, que narra de forma también épica el nacimiento de Roma. En España tenemos el famoso Cantar del Mío Cid.
Tenemos una cantidad de obras épicas, la Jerusalén libertada, la Jerusalén conquistada, etc. Pero, claro, la literatura bíblica tiene sus propias particularidades, aunque siga un modelo literario determinado, es literatura sagrada, es palabra inspirada por Dios, por lo tanto no podemos juzgar solo los aspectos literarios, hay que fijarse sobre todo en el contenido de este libro, en el caso del libro de Josué. Entonces, de forma épica, el libro de Josué contiene la narración de la conquista de Canaán. Son relatos sobre todo de carácter teológico, pero basados en acontecimientos históricos. Esto hay que salvarlo siempre, porque la fe judeocristiana se fundamenta en hechos históricos salvíficos, ¿verdad? En Israel se habla del credo histórico, ¿no? De ese recuento de los hechos históricos salvíficos en los que se fundamenta su fe. Y para nosotros también, en el credo, profesamos que el Hijo de Dios se hizo hombre y murió bajo el poder de Poncio Pilato. Creer en un Dios abstracto, en un Dios impersonal, no es muy difícil, ¿verdad? Los masones hablan del supremo arquitecto del universo, pero creer en un Dios que ha entrado en nuestra historia, que se ha hecho hombre para salvarnos, eso tiene implicaciones únicas. Por eso el cristianismo es una religión única en el conjunto de las grandes religiones que hay en la humanidad. Entonces, utilizando pues un lenguaje en el que se permite exagerar los acontecimientos, Josué narra la conquista de la tierra de Canaán, esa tierra que Dios había prometido a Abraham y a su descendencia. Se habla de una sola guerra comandada por Josué, donde las 12 tribus como un solo hombre luchan para conquistar de forma avasalladora las 7 ciudades-estados de Canaán. En la realidad, probablemente no hubo grandes batallas. Los estudiosos hoy en día piensan que la penetración en Canaán probablemente fue de forma pacífica, que la población israelita se habría ubicado en primer lugar en el área rural, y que cuando entró en crisis el sistema de gobierno, el sistema de ciudades-estado de Canaán, Israel aprovechó para hacerse con el poder. Esa teoría es muy aceptada hoy en día. Dios no despojó a nadie de la tierra, como dicen algunos teólogos extravagantes. ¿Cómo es posible que Yahvé haya arrebatado la tierra a otro pueblo para dársela al pueblo de Israel? Esa hipótesis es extravagante, ¿verdad? Se descalifica por sí sola. No, Dios lleva adelante su plan de salvación aprovechándose de las circunstancias históricas. El sistema cananeo entró en crisis, alguien tenía que relevarles y los israelitas ya estaban asentados ahí y aprovecharon el momento histórico para pues hacerse con el poder. En ese tiempo estamos hablando, no olvidemos las fechas referenciales, del año 1200 al año 1035. Esa es la época de la conquista de Canaán hasta la instauración de la monarquía, el año 1035, cuando asume el trono de Israel el rey Saúl, el primer rey de Israel. Pues bien, en ese tiempo las tribus israelitas forman lo que un autor llamaba una anfictionía, un conjunto de tribus unidas por lazos sobre todo religiosos. No hay todavía una autoridad central. Por eso ya en el libro de Jueces, vamos a hacer una transición al libro de Jueces, hay ya el primer intento de instaurar la monarquía en Israel, de nombrar una persona que gobierne todo el pueblo. Estamos en el libro de los Jueces, ¿verdad? En el relato sobre Abimelech, el símbolo de Yotam, que advierte, ¿verdad?, de las consecuencias de aceptar a Abimelech como rey de Israel. Entonces, un primer intento fallido de instaurar la monarquía. Pero, ¿por qué Israel pide un rey? Porque ven que hay una cierta anarquía, que si no hay una autoridad central,
sobre todo cuando van a la guerra, no hay, digamos, unidad de fuerzas. Ellos ven los otros pueblos que tienen sus reyes, que van al frente de la guerra y quieren nombrarse un rey. Samuel, el último juez profeta, se opone porque piensa que si se nombra un rey en Israel, se abdica de la única soberanía de Yahvé sobre su pueblo, ¿no? Y tenía razón. Al final Dios mismo le convencerá de que unja a Saúl, porque a quien rechazan no es a Samuel, sino al propio Yahvé. Le dice, nómbrale rey, ya verán cómo les va. Samuel representa la corriente antimonárquica. Hay otra corriente promonárquica que termina imponiéndose y se instaura finalmente el año 1035 ese nuevo sistema de gobierno que llamamos la monarquía, que se mantuvo unida bajo Saúl, aunque Saúl solo gobernó en la parte norte, las tribus del norte. Las tribus del sur eran sobre todo la de Judá y la de Benjamín, que luego a la que se añadió luego la de Simeón. Pero es importante recordar, ¿verdad?, este proceso histórico salvífico, ¿no?, relatado en estos libros, ¿verdad? La conquista de Canaán. Explicaba también, vale la pena repetirlo, aunque ya adelanté una cierta explicación de la forma de la conquista, sobre todo en lo que se refiere al Jerem, a esa guerra de exterminio que según el libro de Josué se aplicó en la conquista de Canaán. El pueblo de Israel no respetaba ninguna norma humanitaria en la guerra, se exterminaba, ¿verdad?, tanto el botín material como la población aborigen de Canaán. Eso es muy discutible. Yo explicaba que Dios no puede consentir la muerte de nadie, ¿verdad?, la muerte violenta, ¿no? Eso va en contra del quinto mandamiento. Lo que ocurre es que la imagen de Dios que tienen los israelitas en ese momento es imperfecta. Creen que, como ocurre con otros pueblos, si el pueblo gana la guerra es porque su Dios es más poderoso que del pueblo vencido, que el del pueblo vencido. Entonces hay que tomar en cuenta que estamos también en el Antiguo Testamento. La revelación del Antiguo Testamento todavía es imperfecta. En el ámbito doctrinal, la revelación del orden de la fe, de la doctrina, y también en el orden de la moral. Por lo tanto, cuando se describen esas guerras feroces en el libro de Josué, hay que relativizar el relato, tomando en cuenta que se trata de un género épico. Y luego, cuando se habla en términos teológicos de la orden que Dios daba de exterminar a la población cananea, hay que también entender que no es Dios quien avala, ¿verdad?, esas crueldades. Eso iría en contra de la revelación definitiva que conocemos por el Nuevo Testamento, sobre todo en el Sermón de la Montaña. El Señor nos enseña que Dios no consiente la muerte de nadie. En el quinto mandamiento nos dice Jesús que no solo no se puede quitar la vida a otra persona, sino no se puede despreciarla, no se puede irrespetar su dignidad. Por lo tanto, hay que entender la Sagrada Escritura en su justo término, sobre todo cuando hablamos del Antiguo Testamento. En el libro de los Jueces, en el primer capítulo, se presenta quizás el relato más acorde a los hechos sobre la conquista de Canaán, una conquista progresiva, muchas veces pacífica. Hubo conatos, quizá pequeñas batallas, pero no necesariamente una guerra de la intensidad que se narra en el libro de Josué. De todos modos, la arqueología ha confirmado el contexto general de la conquista de Canaán. Entre los siglos XIII al XI se puede constatar que en el Medio Oriente hubo mucha agitación. Fue una época especialmente difícil para los imperios que reinaban en el Medio Oriente. Hay constancia, por los datos de la arqueología, de que algunas ciudades fueron destruidas entre 1 y 4 veces en ese periodo, del siglo XIII al siglo XII. Por lo tanto, el relato bíblico está confirmado en sus elementos esenciales por la misma arqueología, ¿verdad? Así que podemos fiarnos de ese sustrato histórico que encontramos en el libro de Josué, en el libro de los Jueces, sabiendo que la Sagrada Escritura sobre todo
interpreta la historia y la interpreta de forma teológica, ¿verdad? Descubre cuál es, ¿verdad?, la voluntad de Dios en cada acontecimiento, el significado que tienen esos acontecimientos en el orden de la salvación, primero para Israel y luego para toda la humanidad. Entonces debemos leer la Biblia con esos criterios. Estamos, por lo tanto, en una época todavía bastante remota de la historia del pueblo de Israel, la época de la conquista y del asentamiento en Canaán, que abarca, como decía, del año 1200 a.C. hasta el año 1035, en que se instaura la monarquía. Estos dos libros dan cuenta de esos acontecimientos. El libro de Josué, utilizando un lenguaje épico, el libro de los jueces, tomando distintas fuentes con las que se trata de reconstruir esa etapa, de tal manera que parezca, por lo menos en el hilo narrativo, que no hay ninguna etapa vacía, ¿verdad? Que hay una continuidad desde que Israel llega a la llanura de Moab y comienza la conquista de Canaán hasta la instauración de la monarquía. Vamos a dejar un breve espacio para los anunciantes y luego, si tienen alguna pregunta, pueden formularla y procuraremos respondérselas. Muy bien, vamos a adelantar el programa, luego ya tendremos el espacio para los anunciantes. Si hubiese alguna pregunta, podemos formularla en este momento para ir conociendo mejor la historia de la salvación, para conocer mejor la Sagrada Escritura, aunque como he explicado, el propósito de estos programas no es estudiar detenidamente cada libro, sino ver el correlato bíblico de esas etapas de la historia de la salvación, la era patriarcal, la etapa que estamos estudiando, la de la conquista y asentamiento en Canaán, luego la etapa de la monarquía unida, del 1035 al 933, después la etapa de los reinos divididos, después de la muerte de Salomón, reino del norte, que cayó el año 721, Reino del Sur, el año 587. La historia continúa con la época babilónica hasta el 538, en que comienza el imperio persa, con el edicto de Ciro, que permite que los israelitas vuelvan. Buenas noches. Sí, buenas noches, padre Jorge. Dígame, hermano. Estaba escuchando un poco sobre este código deuteronomista. Sí. Entonces ahí no he logrado captar mucho, pero este código deuteronomista sustituye directamente al código de la Nueva Alianza. Solamente pasa. Gracias. No, precisamente nosotros sabemos que los códigos legislativos en estos 5 primeros libros de la Biblia, que llamamos nosotros Pentateuco, se encuentran varios códigos legislativos de diversa importancia. El código legislativo más importante para nosotros y que tiene todavía plena vigencia, porque se trata de ley moral natural, es el código moral o el decálogo, ¿no? Los 10 mandamientos cristianos son prácticamente la copia a la letra, con pequeñas variantes, subdivisiones, de los 10 mandamientos que el Señor dio al pueblo de Israel. Por lo tanto, cada código tiene su importancia, pero encontramos en estos libros códigos de naturaleza diversa también en cuanto a las leyes. En Israel había
diversos tipos de leyes. Por ejemplo, el Código Deuteronomista contiene muchas leyes que se llaman casuísticas. Está del capítulo 12 en adelante del libro del 12 al 26, es un código extenso, ¿no?, del libro del Deuteronomio. Entonces, los principios que aparecen aquí, que guían la legislación de esta sección del libro del Deuteronomio, son los que se desarrollan en los libros de la historia deuteronomista, y ahí toma su nombre esta colección de libros. Y decía que en este código deuteronómico o deuteronomista se destacan aspectos esenciales, como la importancia de ciertos personajes, Moisés, por ejemplo. También las leyes son más de carácter humanitario, leyes que rigen sobre todo la vida ordinaria, se llaman leyes casuísticas, ¿verdad?, que a uno le parecen un poco curiosas, por lo menos, ¿no?, que se regule el comportamiento frente al burro del enemigo, ¿verdad?, de si encuentras al burro de tu enemigo caído, es decir, que se especifiquen los comportamientos más ordinarios. Le parece a uno una cierta exageración, pero en Israel la vida religiosa estaba en toda la vida social, ¿verdad? Penetraba toda la vida social, ¿no? Entonces, es un elemento importante en el espíritu de estas leyes, ¿no? Si Israel es un pueblo elegido, distinto de los demás pueblos, debe vivir de forma distinta en los detalles más pequeños de la vida ordinaria, ¿no? Entonces, estas leyes que se contienen en el Código Deuteronómico son sobre todo leyes de carácter casuístico. Luego hay otras leyes que se llaman de relativo, que precisamente comienzan con esa partícula, el qué, relativo, o leyes apodícticas, por ejemplo las del Decálogo, son leyes categóricas que son propias de Israel. Otras leyes, como las casuísticas, son también patrimonio de otros códigos legislativos del Antiguo Testamento, como el Código de Hammurabi, por ejemplo. Entonces, respondiendo a la pregunta, el Código de la Alianza es otro bloque legislativo. El Código Deuteronómico, también la ley de santidad en el Levítico, son códigos que tienen su propia naturaleza. El Código de santidad o la ley de santidad en el Levítico es un código que regula el culto en Israel. Por eso se ubicó en este libro, que el nombre mismo del Levítico se refiere a los levitas y sacerdotes, que eran los ministros del culto en Israel, las leyes que ellos debían conocer para presentar los sacrificios, para purificar a los que habían incurrido en alguna impureza, etcétera, ¿no? Entonces, es importante ver cada código en su propio contexto y con la naturaleza propia de cada tipo de ley que había en el pueblo de Israel. Muy bien. Entonces, hermanos, vamos a ir concluyendo quizás el programa. Agradecemos siempre su sintonía. Hay muchos hermanos que me han dicho que siguen este programa religiosamente, ¿verdad?, aunque no llaman a la radio, pero están siempre atentos a este programa. Que estas reflexiones, hermanos, despierten el deseo de ir nosotros a la fuente, de ir a la Sagrada Escritura, de leer la Escritura como palabra de Dios, ¿verdad? Allí está la verdad revelada para nuestra salvación, y debemos acercarnos asiduamente, con humildad, con sencillez. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches, padre. Sí, dígame. Lo que quería, la pregunta no va con relación al tema, pero sí, yo quería preguntarle con respecto a lo de la Virgen de Fátima, que dicen que aquí trajeron una réplica. ¿Qué es réplica? Yo quisiera que me explicara eso, por favor. ¿Cómo no? Gracias. Hermana? Con mucho gusto, hermana. Dios. Sí, cuando se habla de una réplica es de como
un retrato lo más fiel posible al original, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la Copa del Mundo, dicen, ¿verdad? Cuando la Copa, pues no se le puede entregar a cada país que se la gana, ¿verdad? Se le da por un tiempo, pero sacan réplicas, ¿verdad? Es decir, reproducen de la forma más fiel posible la copa original. Igual pasa con las imágenes, ¿verdad? La imagen de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, hay una copia original que se ha guardado con sumo cuidado, que se ha protegido y conservado desde que se encontró, y las demás imágenes son una réplica, ¿verdad? Es decir, una reproducción lo más fiel posible de la imagen original. Y eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Que esa imagen que han traído es muy parecida, casi igual, ¿verdad?, a la imagen original que se conserva en el santuario de Fátima en Portugal. Muy bien, hermanos, agradecemos. Aunque no sean preguntas, ¿verdad?, directamente referidas al tema, a veces hay necesidad de aclarar ciertas cosas, sobre todo temas apologéticos. Yo intento responder de la mejor manera posible, aunque no sea mi campo propio, ¿verdad? Pero pues hemos estudiado teología, lo básico. Podemos responder también a alguna otra pregunta, pues que aunque no se refiere exactamente al tema que estamos desarrollando. Buenas noches. Se cayó la llamada. Muy bien. Buenas noches. Sí, buenas noches, padre. Sí, dígame. Mi pregunta es, ¿por qué a veces en los institutos a los alumnos les hablan de la Iglesia Católica y que dicen que son los que han matado más gente? Y bueno, un montón de cosas, no sé por qué. Gracias, hermana, ya le respondo. Vale, gracias. Yo tampoco sé por qué, o más bien sí sé por qué. Es llamativo que cuando se trata de atacar la fe cristiana, se ataque a la Iglesia Católica, ¿verdad? Muy pocas veces escucho hablar en contra de las otras confesiones cristianas separadas. Y a ellos debería preocuparles que no se hable mal de ellos, porque Jesús dice que nos odiarán por su causa, ¿verdad? Que si nosotros fuéramos del mundo, el mundo nos amaría, ¿no? Si la iglesia predicara lo que el mundo quiere escuchar, no sería atacada como es atacada. ¿Que hay pecados en la iglesia? Sí, pero también entre los protestantes, ¿verdad? La otra vez que estaba en la televisión me llamaron, un hermano separado, diciendo lo mismo, que los católicos habían matado a miles de inocentes con la Inquisición. Y yo le dije, hay unos hechos reales que son innegables y por los que la Iglesia ha pedido perdón. En aquel tiempo, hay que ubicarse en el tiempo para juzgar adecuadamente ese fenómeno, ¿no? Se creía que había que salvar el alma y si hay que matarlos con tal de que no se pierdan, pues hay que matarlos, ¿verdad?, para que se salven. Y eso lo habrían hecho los protestantes si hubieran existido en ese tiempo. Lo que pasa es que no existían, ¿verdad? Por eso han cometido menos pecados, porque tienen 15 siglos de diferencia con la Iglesia Católica, ¿verdad? Y luego también les recordé que la Iglesia protestante tuvo su propia Inquisición, tan cruel como la católica, y que los católicos ya hemos pedido perdón y ellos no lo han hecho, ¿verdad? Que tienen que pedir perdón, porque esa Inquisición fue terrible, ¿no? Santo Tomás Moro, San Juan Fisher, ¿verdad? Santos que fueron ejecutados por la Inquisición protestante en Estados Unidos. Las brujas de Salem no fueron perseguidas por la Iglesia Católica, sino por los protestantes. Entonces, hay que ser objetivos. Y ya respondiendo pues exactamente al porqué de ese empeño por desacreditar a la Iglesia Católica, pues la respuesta la tenemos en los evangelios, ¿verdad? Nos odiarán por ser del Señor, ¿verdad? El Evangelio de San Juan, ¿no? Si me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Si al dueño de la casa le han llamado Belcebú, pues
¿qué no dirán de sus servidores?, dijo el Señor, ¿verdad? Si al Papa le llaman la bestia, pues a nuestro Señor le llamaron Belcebú, ¿verdad? No hay que extrañarse demasiado, ¿no? Muy bien. Entonces, hermanos, vamos a terminar nuestro programa. Les agradecemos. Hay otra llamada, vamos a contestar. Buenas noches. Buenas noches, padre. Sí, dígame, hermana. Mire, le quería hacer una pregunta. Sí. En la hojita del rosario tiene una cita bíblica. Sí. Ajá. Entonces se le puede citar la mitad de las Aves Marías si se da la cita bíblica. Sí. Sí. No sé exactamente qué guía tiene del Santo Rosario, pero hay diversas modalidades de recitar el rosario. La más común, ¿verdad?, es recitar un Padre Nuestro y 10 Aves Marías, pero hay pues otras formas más creativas, por ejemplo, recitar después de cada Ave María un versículo del relato de la Anunciación, por ejemplo, del Magnificat. Hay a veces modalidades diversas, pero la estructura del rosario es la misma, ¿verdad? Pueden innovarse ciertas cosas, pero la estructura básica del rosario sigue siendo pues la enunciación del misterio, luego se recita el Padre Nuestro y las 10 Aves Marías. Al final se reza también un Padre Nuestro y 3 Ave Marías. Se añaden otras oraciones, usualmente, ¿verdad?, la salve, la oración por las vocaciones sacerdotales. A veces se rezan las letanías lauretanas, pero algunas cosas son opcionales, ¿verdad? Las letanías a veces no se recitan. Pero si tiene usted una guía, ¿verdad?, de un rosario bíblico, donde se reciten de manera alternativa algunas citas, algunos textos bíblicos, pues me parece que tampoco es algo que va en contra del espíritu, ¿verdad?, del rosario. Sí, si es un texto bíblico, puede perfectamente intercalarse, sobre todo si se refiere a los mismos misterios, ¿verdad?, que se están rezando. Bueno, ya me he despedido varias veces, pero hoy sí tengo que ir a la parroquia a cerrar la convivencia, la asamblea de la pastoral familiar, pero nos alegra siempre, hermanos, de estar en comunicación con ustedes en este programa, de ayudar en la medida de lo posible, ¿verdad?, a conocer mejor la Sagrada Escritura, en estos últimos programas a conocer también las grandes etapas de la historia de la salvación. Que el Señor les bendiga a todos, que pasen una feliz noche. Al principio existía